Ella es abogada especializada en materia fiscal y de cumplimiento. Se desempeñó como abogada litigante y consultora en temas administrativos y fiscales, así como de cabildeo en distintos despachos como Chévez Ruiz y Samarripa S.C., Mancera S.C. Asimismo, ha participado en el sector público en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores enfocada en temas de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue titular del módulo Instancias, Recursos y Medios de Defensa del Diplomado Automatizado de Impuestos que imparte el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En 2019, se incorporó al gobierno del Estado de Michoacán como subsecretaria de egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, encargo que concluyó exitosamente el 30 de septiembre de 2021. Actualmente, se desempeña como asesora independiente en temas fiscales y de cumplimiento, tanto para el sector privado como para el gubernamental. Estoy hablando de la licenciada Tatiana Madrid Marco. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera agradecer la invitación a participar con ustedes en este 5º Congreso. Para mí ha sido un honor haber estado invitada en congresos anteriores, pero hoy particularmente con un tema de mucha relevancia en el marco económico y financiero que ocupa a nuestro país y al entorno internacional. Política Fiscal 2022. Cuando hablamos de política fiscal, tenemos que referirnos a aquellos instrumentos que el gobierno federal aplica con la finalidad de recaudar los ingresos suficientes para hacer frente al gasto público. Esta recaudación tiene que apegarse a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 3 principios: equidad, proporcionalidad y legalidad. Esto en el marco general de como contribuyentes a qué estamos obligados. La recaudación, debemos recordar que es uno de los instrumentos que tiene el gobierno, hablamos de entidades, ¿no? El Estado, para hacerse de recursos para cubrir estos gastos públicos y tiene que estar enfocada al bienestar de toda la sociedad. Perdón, es que aquí está muy chiquito y no traigo mis lentes. Para hablar de la política fiscal 2022 tenemos que hacer referencia a la política económica que marcó esta administración desde el Plan Nacional de Desarrollo en 2019-2024. Perdón, es que se me mueve lo de acá y no sé si… Ahí estamos, perdón. En un eje encaminado a la austeridad, al ataque a la corrupción, al crecimiento económico y al bienestar de la sociedad en general. Perdón, es que tengo un segundito. Tengo como 3 celulares. Un segundo. Voy. Que se me mueve uno, se mueve el otro. Si ustedes alcanzan a ver la presentación. Ya. Un segundo. Ahí está. Bueno, me regreso un poco a lo que les comentaba, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la economía está enfocada al bienestar, partiendo de la austeridad, el ataque a la corrupción, disciplina fiscal y cese del endeudamiento. Es así que se marca la pauta para, digamos, cuál va a ser el camino que va a seguir este gobierno, esta administración 2019-2024. Debemos recordar que este Plan Nacional de Desarrollo se establece bajo una economía mundial y nacional diferente. Fue a partir de 2019, pero en 2020 nos enfrentamos a la pandemia que viene a cambiar todo el entorno económico mundial y nacional. Este Plan Nacional de Desarrollo
tenía en su, digamos, en lo que corresponde a la política económica, detonar el crecimiento, mantener finanzas públicas sanas, no más incrementos impositivos, el respeto a los contratos existentes y al aliento a la inversión privada, impulsando la reactivación del mercado interno y el empleo. Esto al final del día tuvo una contracción por el efecto de la pandemia. Mucho de esto, pues obviamente, se vio limitado en lo que era ya la perspectiva económica del gobierno, y principalmente lo que nos atañe a nosotros es el tema de no más incrementos impositivos. Esa ha sido la línea de esta administración y así se ha mantenido en 2019, 2020, 2021 y, como lo veremos un poco más adelante, igual en 2002. Como parte del no incremento impositivo, también está el tema de la evasión fiscal como un medio para acabar con la corrupción. Como todos nosotros sabemos, una de las políticas más relevantes de la Administración Pública Federal ha sido el ataque a la corrupción, es decir, el que no se ocupen recursos públicos para beneficios indebidos o haya desvío de estos recursos. Es así que llegamos al paquete económico 2022 en sus 4 componentes, que son los criterios generales de política económica, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y la miscelánea fiscal. Los criterios generales es todo aquello macroeconómico que afecta a la situación económica del país y que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de los próximos años. Estamos, a mitad del sexenio. Realmente, cuando se habla de gobiernos, hablamos de un año donde se entra, se aplican o se generan los programas que se van a llevar a cabo durante los 6 años de gobierno. El segundo es de aplicación, el tercero es de resultados y normalmente en el tercer año empieza a haber una curva descendiente ya con miras a lo que puede ser la siguiente administración. Este paquete económico, digamos, la parte central tiene que ver con cuántos ingresos requiero para cumplir mis egresos, es decir, con qué voy a cubrir mis necesidades de gasto. Y la miscelánea fiscal vista como todos aquellos instrumentos que se establecen vía modificaciones a las leyes fiscales o incorporaciones a estas para, a través de la recaudación, poder generar estos recursos. Conforme al paquete económico 2022, se espera tener un crecimiento estimado del PIB de 4.1%, una inflación de 3.4%, un tipo de cambio promedio del 20.3% por dólar, una tasa promedio de 5%, un precio promedio de $55.1 por barril y el aumento de los ingresos en un 8% en términos reales respecto a la ley de ingresos. Estas cifras o este paquete, digamos, es lo que se estima, ¿no? Esto es lo que el gobierno está proyectando que puede pasar. Sin embargo, hay circunstancias que no son medibles y que pueden estar afectándonos esto. Por ejemplo, hoy en la mañana justo oía en las noticias que existe la posibilidad de que más allá de la pandemia y el tiempo que esto dure, ¿no? Ha pasado que en Europa, por ejemplo, vuelven a tener los cierres de comercios, de empresas y demás, por lo menos temporales para bajar. Pero hoy en la mañana nos despertamos con la posibilidad de que haya otro enfrentamiento bélico entre Rusia y Estados Unidos por una posible invasión a Ucrania. Diríamos, pues eso a nosotros igual y está muy lejos y no nos afecta. Todos estos juegos políticos y que tienen que ver con las grandes potencias mundiales tienen un impacto en la economía nacional, porque estos precios, vamos a empezar a ver ahí una variación en el precio del barril del petróleo, por ejemplo, que nosotros le tenemos estimado en un 55.1. Si este conflicto iniciara, ¿no?, habría una afectación a esta estimación y tendrían que estarse haciendo los ajustes necesarios al paquete económico 2022 con el efecto que eso tiene en la parte de la recaudación. Ay, ya me salí, perdón. Es que me salí un poquito. Perdón, es que no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo y les prometo que no estoy viendo mis… Ahí está. Un segundo. Ok, ahora.
Anualmente, el Ejecutivo tiene la obligación de presentar previo al cierre del ejercicio lo que es el paquete fiscal o el paquete económico, en el que se contempla el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Yo aquí sí quisiera hacer una acotación a título personal. En términos de construcción de los poderes en nuestro país, el Poder Ejecutivo debería ser quien propone y el Legislativo quien dispone. Es decir, atendiendo a su política económica, o a su política de Estado y de gobierno, el Ejecutivo puede establecer las bases de lo que él considera que es relevante para atender la parte económica del país. Y tendríamos que tener a un legislativo que analizara si la propuesta realizada por el Ejecutivo es la que corresponde y la adecuada para las circunstancias que estén atravesándose en el país. El hecho de que haya una mayoría en el Congreso de cierto partido ha hecho que esta disposición, pues casi lo que propone el Ejecutivo, es lo que se aprueba, llevándonos en este momento a situaciones complicadas en cuanto a déficits presupuestarios, que voy a explicar un poquito más adelante, porque se están privilegiando programas e inversiones que no necesariamente repercuten en el beneficio de toda la sociedad. En una política fiscal sana, voy a llamarlo, si me permiten así, se debería atender a la situación real y concreta de la mayoría de la población. A partir de 2019 se ha visto una política fiscal encaminada a endurecer, digamos, y exigir el cumplimiento de aquellos contribuyentes que ya son cautivos. Se ha limitado de alguna u otra manera los estímulos a los que recibían ciertos sectores de la población, empresariales y demás, considerando que esto tiene que ver con la cuestión de la corrupción como una visión generalizada. Cuando hablamos de el presupuesto que se presenta y la posición del gobierno en una posición muy objetiva, yo creo que si nos preguntan a la mayoría de nosotros, bueno, si nos preguntan si estamos de acuerdo con el ataque a la corrupción, pues no creo que haya alguien que diga que no. ¿No? Yo creo que todos aquí, como lo decía Pedro, somos profesionistas que estamos buscando hacer las cosas bien por nosotros, por nuestras familias, por el país, apegarnos a la norma, atender y legalmente hacer nuestros negocios y nuestras empresas y que estas funcionen. El tema es que de pronto, en este ataque o en esta visión de acabar con algo, se toman decisiones, y de antemano les ofrezco una disculpa por el término que voy a utilizar, pero a rajatabla. Es decir, pues como hay corrupción y no tengo como los elementos para mapearla y acabar en particular, pues asumo que todo es corrupción de pronto, o asumo que todo está mal. Pasaba con el tema, por ejemplo, con el tema del outsourcing, ¿no? De pronto el outsourcing fue visto como la letra escarlata, cuando realmente había outsourcing que son buenos. Hay outsourcing que permitieron a muchas empresas, negocios pequeños, generar mayores capacidades para su negocio de desarrollo, áreas de oportunidad y además dar trabajo a mucha gente. Entonces, cuando la política del Estado está enfocada, sí en programas que benefician a la sociedad y a ciertos sectores en particular, a inversión, pero en inversión muy focalizada, debería haber un Congreso o un poder legislativo que fuera contrapeso. No nos está pasando. Y es preocupante porque eso al final del día se va a reflejar en los próximos años, cuando se vaya limitando de alguna forma el hacer negocios, cómo los hago, cómo subsistimos a seguir pagando nóminas, a seguir generando negocios, cuando parecería que la posición es generar
no me gustaría utilizar la palabra obstaculizar, pero sí se van poniendo más limitantes, se va cerrando el círculo y se va cerrando el que dentro del marco legal los empresarios y ciudadanos puedan emprender y hacer negocio, ¿no? Hablando de, bueno, entonces me voy a regresar aquí. Cuando se prepara el presupuesto, el paquete económico, lo normal sería, o lo recomendable es que el presupuesto sea igual, es decir, tengo tantos ingresos para gastar y es lo que proyecto para hacer, para aplicar mi gasto. Sin embargo, la propia ley establece que existe la posibilidad de que el gobierno o la entidad o el Estado desde la realización de su proyecto establezca que va a tener menos ingresos de los que necesita para gastar. Legalmente es válido. La única condicionante, lo pueden hacer y sucedió en el presupuesto de egresos de este año, ahí aparece ya un déficit presupuestario previsto donde dice, oye, lo que estoy generando de ingresos no va a ser suficiente para cubrir mi gasto público. Y entonces prevé el que deba recurrir a otras fuentes de financiamiento para cubrir esta diferencia. El tema aquí es que durante los 2 años anteriores, 2020 y 2021, se ha privilegiado la inversión y ha crecido en tres proyectos que tiene muy identificados el gobierno y no se ha incrementado en temas relevantes como la salud. El tema de la pandemia vino a encarecer, digamos, lo que correspondía a toda la atención médica en los estados, que al final del día lo hacen de forma coordinada con la Federación. Durante 2 años los estados se enfrentaron a tener que redistribuir sus ingresos, digamos, para lo que no era prioritario, mandarlo a temas de salud y a temas de seguridad, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y durante muchos meses se estuvo pidiendo al gobierno federal que redistribuyera también su presupuesto con miras a privilegiar la salud y temas que tenían que ver con la atención de la pandemia, como se hizo en otros países, ¿no? México es de los pocos países, si no es que el único, que no estableció un mecanismo de estímulos o de recuperación para los empresarios durante el tiempo que estuvieron cerrados, o con bajas actividades las empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pues viene afectando el que se vayan generando, porque al final del día se vuelve en un círculo virtuoso. En la medida que como ciudadanos y empresarios generamos, pues la generación de impuestos es mayor y la recaudación es mayor. En la medida que como ciudadanos o empresarios dejemos de generar recursos o de generar oportunidades, pues eso también tiene un impacto en la recaudación. Ay, perdón, me brinqué. El paquete económico de la política fiscal para 2022 contempla un gasto estimado de 7.1 billones de pesos. Aquí sí, después de 2 años, insisto, uno de los sectores que más va a recibir o que tiene mayor porcentaje de aumento en sus ingresos es el sistema de salud. Regresamos al tema de los programas prioritarios, ¿no? Que son estos esquemas que establecieron desde el Plan Nacional de Desarrollo como beneficio a cierto sector de la población, los adultos mayores, los jóvenes, para los de tipo Sembrando Vida y demás. Ellos siguen teniendo este presupuesto muy alto. Se establece también el presupuesto de las secretarías y, insisto, después de 2 años, el gasto federalizado, es decir, lo que el gobierno federal le da a las entidades aumenta y aumenta con finalidad de que tenga impacto en las cuestiones de salud. Si bien es muy loable el que se esté privilegiando el dar programas a ciertos sectores de la salud, también deberíamos observar que hay gasto que no reditúa o que reditúa poco en comparación con lo que se puede generar.
Estos apoyos, de pronto, los beneficios que pueden tener en una economía, en el flujo económico del país, pues son muy pocos, cuando lo que se debería estar privilegiando es la inversión. La inversión genera empleos, genera crecimiento, genera gasto, mueve las economías de las entidades. Cuando a alguien de pronto se le da la facilidad de recibir un monto mensual por ciertas características, insisto, es muy loable. O sea, es un sector de la población que de pronto se olvidó. Pero también deberíamos observar que se debería estar también privilegiando a aquellos empresarios, ciudadanos, que están dispuestos a rifársela por México, que haciendo bien las cosas están dispuestos a querer crecer, a querer generar empleos, a hacer de México lo que es. Somos un país sumamente privilegiado, tenemos recursos naturales, recursos materiales. Entonces, esas son de las cosas que deberíamos estar privilegiando y como ciudadanos tendríamos que estarle pidiendo al gobierno. Está bien, ayudemos a esos sectores, pero también no te olvides de aquel otro sector que siendo empresarios, personas físicas y los grandes corporativos, tienen un impacto real en la sociedad. Hay que hacer sentir útiles a las personas. Ahí ya me volví a salir. En este punto, me voy a regresar un poquito. Cuando hablamos del gasto federalizado, nos enfrentamos a otra situación y a otra crisis de la política fiscal federal, que es la gran dependencia que tienen las entidades de los recursos que reciban del Estado. Casi la mayoría de las entidades, el promedio, estamos en una dependencia de que sus recursos están entre el 89% y el 92% provienen de la Federación. Y entonces de pronto decimos, oye, pero ¿por qué los estados no recaudan más? ¿Por qué los estados no hacen? ¿Por qué los estados no buscan? Los estados están limitados por la Constitución. Hay muchas áreas de oportunidad donde los estados podrían tener esa libertad de estar recaudando para generar mayores recursos propios y no pueden hacerlo. Entonces, creo que también otro de los temas que debería revisarse es esta famosa fórmula de la repartición de las participaciones. Y no con un afán de que haya estados a los que les va mejor o les vaya peor, pero sí hay una clara dependencia de los estados respecto a lo que están haciendo de lo que reciben de la Federación. Entonces, si se llegara a revisar esta fórmula, incluyendo otros elementos que fueran más subjetivos, es posible que haya estados que pudieran estar detonando su propio crecimiento, depender menos de la Federación, y eso le daría a la Federación una libertad más de recursos para aplicarlo en sus programas. Ay, perdone. Que me salí y aquí se ve muy chiquitito. Un segundo. Es para que tomen aire. Un poquito. Ahí voy. ¿Cómo se prevé que esté cubierto el presupuesto para el 2022? Se va a financiar a través de los ingresos que perciban de organismos y empresas productivas del Estado, ingresos petroleros, ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con los ingresos tributarios ahorita en un momento, pero quisiera yo hacer un paréntesis y voy a aprovechar lo que dijo Pedro en su entrada. Las autoridades y los contribuyentes no somos enemigos. Creo que todos tenemos un fin común, que es lograr el beneficio para todos. Queremos mejor calidad de vida para nuestras familias, para nuestra sociedad, para nuestros colaboradores. Cuando hablamos de temas tributarios, igual si yo les preguntara ahorita, sí los alcanzo a ver, no crean que no. Si nos gusta pagar impuestos, ¿cuál sería su respuesta automática? ¿Ya se durmieron? ¿Y por qué no? ¿Quién me dice por qué no le gusta pagar impuestos? Lo voy a agarrar al azar y si está dormido,
Capaz que fue el que me dijo que sí. ¿Alguien que quiera alzar la mano y decirme por qué no le gusta pagar impuestos? A ver, adelante, por favor, ¿tu nombre? Hola, Juan Carlos, buenos días. Correcto. Así es. Al final del día, el pagar impuestos tiene una finalidad, que es que el gobierno pueda hacer frente al gasto público. Hablemos de generalidades: gasto público, salud; gasto público, inversión en mejores, en temas se me fue ahorita la palabra, de infraestructura, ¿no? Sin embargo, no vemos no logramos percibir esa finalidad o dónde están nuestros recursos. Por ahí dicen que cuando alguien tiene la facultad o la posibilidad de ocupar esos recursos, pues normalmente lo hacen en cosas que son muy visibles para que la gente piense que se está haciendo. Y voy a contar una anécdota. En algún municipio de algún país, de este país, en algún municipio de este país, un presidente municipal decidió invertir lo que le habían dado para infraestructura en hacer un arco de entrada al municipio que dijera bienvenido, ¿no? Y entonces él estaba muy feliz con su arco. Entonces, al momento que le preguntan, le dice: oye, pues está padre tu arco, pero pues hay colonias que no tienen agua, que no tienen calles pavimentadas. ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿qué repercusión tiene eso en la población? Ahí sí, es que cada vez que entran al pueblo ven ahí y lo notan. Pues sí, pues, pero es un arco, ¿no? Nos vamos a lo visible, a lo palpable, cuando realmente hay otras necesidades que deberían estarse atendiendo. Y como en muchos temas, al final del día, la política fiscal y particularmente la recaudatoria, si no hay una participación real en donde no veamos a la autoridad como enemigo y la autoridad nos vea como enemigos, va a ser bien complejo que cambiemos esta postura. Va a ser bien complejo porque mientras la autoridad ponga más límites, a lo mejor nosotros buscamos el cómo sí o el cómo no, siempre dentro del marco de la ley. Cuando realmente lo que se debería prevalecer es que como ciudadanos entendamos nuestra obligación tributaria, decir: oye, yo contribuyo, pero contribuyo porque tengo un beneficio real y palpable. Pasa con los servicios de salud, ¿no? Se vieron rebasados ahora, por ejemplo, ¿no? Hace un par de semanas y salió la nota de que se habían incrementado las cuotas del IMSS. Y pues la crítica fue: ok, se incrementaron las cuotas del IMSS, pero mientras ahí tengo trabajadores que no pueden ir, no tienen cita o incluso no tienen medicamentos. Insisto, no es que la política sea incorrecta, simplemente es que al aplicarla tan a rajatabla ante el CIROIS no pasa, se dejaron de atender muchas cosas. Por un segundito. Ok, ahora un poco. Antes de llegar a esto. Desde el año pasado, atendiendo a esta situación, digamos, donde se viene prevaleciendo programas y inversiones públicas muy particulares, ya se prevía un déficit fiscal, es decir, se está recaudando menos de lo que se tenía estimado. Y dadas las circunstancias para este año, esperan que eso se contraiga aún más. ¿Por qué? Porque ha habido, a mí no me gusta ya utilizar la palabra, fuga de capitales extranjeros, ha habido contracción del mercado interno, o sea, digamos que de toda la política o las líneas que se habían marcado al inicio del sexenio, ya sea por la pandemia o por la toma de decisiones que se han hecho, se han ido variando en el camino. Sin embargo, la política no ha cambiado.
no se ha ajustado. El sector fiscal tiene que ser tan dinámico como las circunstancias lo presenten, ¿no? Sé que no es viable de pronto hacer presupuestos o paquetes económicos a mitad de ejercicios y tal, pero sí debería haber ciertos rangos que nos permitan hacer ese ajuste cuando las circunstancias así lo requieran. El hecho de que se haya, digamos, este incremento de… un segundito. Privilegiado estos programas y así llegamos, sí tiene una repercusión. Y entonces tendríamos que estarla observando y acercarnos con la autoridad a como ciudadanos pedir que las cosas vayan cambiando. Insisto, no somos contrapartes, tenemos un interés común que se llama México y en ese sentido tendríamos que estarlo atendiendo. Un segundito. Derivado de este plan económico, que en general, digamos, tiene que ver y es el que marca la pauta para la política fiscal de 2022, a diferencia de lo que pasaba en otras administraciones donde las reformas fiscales tenían un impacto muy considerable, ¿no? Había incremento de tasas, había establecimiento de nuevos impuestos y tal. Aquí se ha seguido manejando y se ha privilegiado la línea que marcó el gobierno desde el principio. No incremento de impuestos, ¿no? Y un ataque claro a la corrupción. En este sentido, lo que vemos con la política fiscal 2022 es que, si bien es cierto no hay nuevos impuestos, lo que se busca es ampliar la base imponible. Es decir, que los que ya son contribuyentes cautivos paguen más, que los contribuyentes que ya son cautivos paguen lo que a ojos de la autoridad es correcto, que aquellos que no son contribuyentes, de alguna manera ya existe un registro y sean contribuyentes y empiezan a tributar. Pero esto hay que analizarlo desde varios puntos de vista. El primero que yo pondría en la mesa es, y vuelvo a lo que comentaba al principio, se busca atacar conductas que están identificadas y focalizadas, aplicando disposiciones de manera generalizada sin distinguir y sin ir por el foco. Cuando hace un par de meses empezaron con la idea de que todos los mayores de edad tuvieran que contar con un registro federal de contribuyentes, la mayoría de los asesores brincó, dijo que no, que cómo era posible eso, ¿no? Porque al final del día, a lo mejor una persona de 18 años lo que está recibiendo pues son ingresos de sus papás, de sus abuelitos y demás. Pero esto tiene un trasfondo. La situación fiscal y económica del país no se puede ver aislada de las situaciones ilegales que pueden presentarse. Hablo de situaciones como la corrupción, que en donde al final del día hay la participación de un funcionario y de un ciudadano que recibe un beneficio indebido con recursos públicos. Pero hay otro marco legal que tendríamos que estar observando y otro tipo de actitudes. ¿Por qué incluir en el RFC a las personas que cumplan 18 años? ¿Quién me dice? Más allá de que sea una cuestión de estadísticamente incrementar la base de contribuyentes, porque, perdón, desde la experiencia que tengo, eso es como, incrementaremos la base de contribuyentes, sí, pero ¿cómo? ¿No? Hace algunos años lo quisieron hacer con los depósitos en efectivo, o las transferencias, donde lo que le depositaba una mamá a un papá o a sus hijos ya era ingreso, ¿no? Espérame, pues, y los invitaban a que se regularizaran su situación fiscal y tal, pero no necesariamente eso implica que esté creciendo el padrón de contribuyentes activo, es decir, aquel que genera ingresos por una actividad. Entonces, yo les preguntaría, ¿por qué creen que fue esta incorporación de que se den de alta a todos los mayores de 18 años?
¿Ya se durmieron? ¿Están pensando? ¿Alguien? A ver, adelante, por favor, ¿tu nombre? David. Correcto. Correcto. Sí, digamos que la evasión fiscal, o sea, al final del día el círculo no virtuoso, sino delictivo, se va haciendo de sus propios recursos. Y justamente para la evasión fiscal, en estos análisis que hacen las autoridades, junto con la UIF, establecieron un patrón de cumplimiento de ciertas operaciones, donde efectivamente de pronto había representantes legales de empresas que facturaban, no voy a exagerar, me voy a quedar en los millones de pesos o cientos de millones de pesos, en donde el representante legal era una persona de 18 años, no tengo nada, puede ser que así haya sido, habrá gente que es muy exitosa desde pequeña, pero que cuando iban y analizaban el contexto de vida, de negocio, pues resulta que habían dado de alta una choza en algún lugar, recóndito, no había nadie, no contaban con los recursos materiales y humanos para prestar el servicio, y resulta pues que se aprovechaban de esas personas que siendo menores de edad, sin RFC, pues igual podrían tener algunas cuentas. Incluso también funcionaba, digamos, para el tema de lavado de dinero, donde a través de jóvenes de 18 años con cuentas bancarias que no tenían un registro federal de contribuyentes, el dinero entraba a esas cuentas, ¿no?, de alguna u otra forma, y entonces también por eso se ha ido limitando. Pero volvemos a lo mismo, ¿no?, a atacar en generalizado el tema de no, digamos, establecer las condiciones o digamos, el querer atacar una situación incrementando una base de contribuyentes que, insisto, no va a tener una repercusión en el tema recaudatorio inmediato, ¿no? Lo que van a hacer es constreñir que se hagan ese tipo de actividades. Entonces, en este contexto, si vemos, digamos, cuál es la política fiscal para el 2022, se sigue privilegiando el revisar con mayor detenimiento e incluso en temas ya, pues no me gustaría llamarlo de terrorismo, pero de pronto sí parece, en donde al SAT se le dan atribuciones vía sus facultades administrativas de revisar los negocios que realicemos, de que sea el propio SAT el que califique si una operación es o no es. Digo, ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores, cuando el propio SAT podía decir que un contrato no tenía efectos jurídicos los podría tener para otros efectos, pero efectos jurídicos para efectos tributarios no. Y entonces seguimos bajo este esquema de darle mayores facultades administrativas, seguir con los cautivos, sin que eso implique estar incrementando la recaudación. ¿Es una política adecuada? Puede haber tenido un efecto, y lo tuvo en 2021, si no mal recuerdo, con todos los que llamaban evasores fiscales, ¿no?, porque estaban en algún esquema, porque estaban en alguna estructura. A mí sí me gustaría dejar muy claro, las estructuras no están mal, siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. De pronto se satanizaron todas estas estructuras que hacían los grandes corporativos, pues es una forma de hacer negocio. Si la ley te lo permite, adelante. Lo que está mal es que al amparo de esas lagunas de pronto haya quien sí abuse, ¿no? Digamos que dentro de esta miscelánea fiscal, lo que le decía, pues se le dan más atribuciones al SAT, ¿no? Tendríamos que estar más
al pendiente y más cercanos al SAT para explicarles nuestros negocios, por qué lo estamos haciendo, cuál es la razón y demás. Desde mi perspectiva de abogada, yo lo que les diría es, el contador y el abogado siempre tenemos que ir de la mano, siempre, ¿no? Hoy lo comentábamos cuando veníamos camino acá. Yo empecé mi trabajo como litigante y me peleaba con el SAT cada 2 minutos y le ganábamos todo. Entonces, eso quiere decir que fue hace muchos años, porque ahora ya no ganamos casi nada. Después con consultorías, ¿no? De explicarle al cliente, no vayas y te pelees, pero mira, esto está mal, esto está bien, esto está... Después seguí en la parte de cabildeo, que es ese acercamiento al Poder Legislativo, justamente para hacerle saber cuáles son las posibilidades que dentro de las disposiciones, cuando se reforman, pues también atiendan a los contribuyentes, a sus sectores, a sus particularidades. Antes de incorporarme al sector público, estuve como, digamos que yo llevaba toda la parte de negociación, en el buen sentido de la palabra, con el SAT tratando de hacer devoluciones, es decir, cuando se negaban todas era acercarse con la autoridad para explicarle el negocio, para que tenga esta certeza de que no se está buscando un beneficio indebido, sino simplemente lo que la ley le permite al contribuyente, porque ahora parecería que como contribuyente pues todos somos culpables hasta que no demostremos lo contrario, cuando creo que debería ser al revés. Si soy un negocio que está funcionando, que estoy dando, pues dame el privilegio de la duda, ¿no? A mí, no al revés. Y bueno, creo que eso cada vez nos alejamos más. Seguimos en este encono donde la autoridad tiene su posición, donde los contribuyentes tienen otra posición y que son muy loables, pero no hay una parte donde en el medio, todavía no llegamos a eso. Y yo creo que si queremos que las cosas funcionen en los próximos años, tendrá que ver este punto medio, ¿no? Donde las necesidades de gasto no las estén cubriendo unos pocos, sino que realmente sea una coparticipación real. Y ahorita al final les voy a comentar un poco de eso para seguir con este tema. Está la parte, bueno, otra vez de dictaminar los estados financieros que son esos son los temas que para mí gusto, creo que son los más relevantes en cuanto a la miscelánea fiscal y el régimen simplificado de confianza. Pero si se fijan, lo único que estamos haciendo es cambiar de un régimen a otro, donde lo que decimos es, pues, vas a declarar con base en tus ingresos, sin deducciones, y voy a confiar en ti. Está bien. ¿Qué impacto tiene eso en las sociedades? ¿Qué impacto tiene? ¿Tiene un impacto real? O sea, la gente, no sé si hay aquí alguien de las autoridades fiscales, pero el régimen, el RIF, en su momento que se esperaba que fuera así como el boom, que la gente iba a decir, oye, yo vengo a tributar bajo el RIF, pues realmente tampoco fue tan detonante para generar e incrementar la base de contribuyentes, e insisto, no solo la base de contribuyentes, si bien es importante contar con esa base, con la finalidad de formalizar a muchos que hoy están en el mercado informal, lo primordial de cualquier política fiscal debe ser la recaudación, y esto no se está logrando. De hecho, para 2021 ya hubo un déficit presupuestario, un déficit fiscal, es decir, se recaudó menos de lo que se había estimado. De hecho, por aquí tengo si me permiten los datos, son casi 400 y tantos mil millones de pesos lo que se recaudó de menos. Eso quiere decir no está operando como se espera esta política fiscal. Una política fiscal que no recaude es una política fiscal con muchas áreas de oportunidad. Ya me fui a gracias, perdón, me regreso todavía, nada más poquito. Entonces, en este sentido, yo les diría, la política fiscal 2022 sigue privilegiando el control limitante, revisión, inspección, fiscalización y demás a los que ya estamos cautivos, sin incrementar la base de la recaudación real. Se entiende que, como cualquier política, no puede ir alejada de otras que podrían ser popularmente mal aceptadas, y aquí voy a hacer un
comentario a título personal. Si bien es cierto que a nadie nos gusta pagar impuestos, yo creo que todos estaríamos dispuestos a pagarlos si esto fuera en el sentido de que la mayoría de nosotros paguemos, en la medida en que todos tengamos mejores condiciones de vida, en la medida que todos tengamos mejores oportunidades de hacer negocios, ¿no? Tiene muchos años, y ahorita lo voy a retomar un poco, que se ha analizado el ponerle una tasa a los alimentos. Y todo el mundo, la verdad es que nos rasgamos las vestiduras y decimos, no, ¿cómo vas a perjudicar a todos? Pues sí y no, ¿no? Porque al final del día, esa tasa que se pudiera estar incrementando lograría que aún indirectamente hasta los informales estuvieran tributando. Porque eventualmente ellos acuden a los supers, eventualmente ellos acuden. Entonces, es empezar a generar. Y no hablamos de mucho, de que se ponga una tasa muy alta, sino simplemente de tasas que se ajusten y que permitan que realmente, de forma indirecta, todos paguemos impuestos. Porque en la medida que sigamos castigando a ciertos sectores, y perdón, castigando si lo veo así, porque cuando de pronto tienes, yo creo que nada más estamos exentos, ahorita no por la pandemia, pero antes el tener una auditoría fiscal nos podría implicar que tuviéramos 6 o 7 meses a alguien del fisco metido en nuestras oficinas revisando los papeles, ¿no? Eso también es un desgaste para todos, se implica gastos materiales, se tienen que destinar recursos humanos a eso. Entonces, sí tendríamos que estar pensando que para los próximos 2 años, previo al cambio de administración y con lo que se perfile y cómo se perfile, y dadas las condiciones del mercado actual, la política que se estableció en el Plan de Desarrollo Económico de 0 impuestos y que la recaudación se logre vía el combate a la evasión, tiene que modificarse. Tiene que modificarse porque de otra forma vamos a seguir constriñendo a los que ya pagan hoy en día, ¿no? Con la posibilidad de que incluso, pues no sé, aquí en Playa del Carmen, ¿cuántos negocios no cerraron por la pandemia? ¿No? Y el que cierre negocios implica la pérdida de trabajo para esas familias. Y si lo multiplicamos, cuando decimos, oye, sí, me tuve que prescindir del servicio de 3 o 4 empleados. ¿Y cuántas familias dependían de ese empleado? ¿Cuántas personas dependían de ese empleado? ¿Cuánto generaban? Finalmente, me gustaría comentarles de los qué se visualiza para los próximos meses. De hecho, el tema de la política fiscal está previsto como uno de los posibles riesgos, en un riesgo medio para los próximos meses y de lo que pudiera pasar. En temas de política nacional, el tema de política fiscal está en un riesgo medio, justamente porque los ingresos no son suficientes para cubrir el gasto. Los costos de las obras prioritarias señaladas por este gobierno se han incrementado. No traigo ahorita la cifra, pero creo que el Tren Maya ya va por no sé si no quisiera decir la cifra, pero o sea, es descomunal lo que ha crecido, ¿no? Lo que se le está destinando. Insisto, no es que esté mal, pero se están dejando de atender otros sectores. Y la ampliación de programas, ¿no? La ampliación de programas, insisto, de beneficio donde hay gasto, pero ese gasto no tiene, y si ocupo mal el término, por favor, contadores me dicen, es un gasto que no tiene un retorno de inversión. O sea, el gastar con alguien que nada más digo aquí está y no tienes que hacer nada más que ir y cobrar, no tiene un retorno de inversión. Está bien que lo hagamos, sí, es gente que lo necesita, pero debería haber otra parte que esté enfocada a la inversión que genera, empleos, bienestar, recaudación, y que la recaudación al final del día es lo que le permitirá al gobierno, estatales o federales, hacer frente a sus gastos, a las necesidades de su ciudadanía. Y ya, ahora sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana Madrid, Marco. Sí. Antes que se retire, quisiéramos hacer entrega de un reconocimiento, por lo cual se le invita al señor secretario del Ayuntamiento, al licenciado Juan Humberto Novelo Zapata,
a subir aquí al escenario para hacer entregas de este mismo. Y contamos con la distinguida presencia de una invitada especial, la joven Rosita Escobedo Campos, presidenta honoraria del DIF. Bienvenida, le invitamos también para acompañarnos aquí en la parte superior, por favor. Vamos a hacer para acá porque parece que quieren que confiese algo. Este reconocimiento, pues, es una manera de materializar el agradecimiento que el pueblo de Playa del Carmen, la ciudadanía de Playa del Carmen y la presente administración, pues tiene para las personas que de algún modo u otro otorgan su granito de arena para el desarrollo de nuestra ciudad, nuestro municipio. Muchas gracias. Repito, Rosita Escobedo Campos, presidenta honoraria del DIF, una de las trabajadoras sociales más destacadas que hemos tenido en Solidaridad, y el señor secretario general de este ayuntamiento, licenciado Juan Humberto Novelo Zapata.